De vuelta con Cerrando la Noche, momento de hablar con nuestro invitado de hoy, Janel Ferreras. Janel Ferreras es político, mercadólogo, catedrático y además diplomático con conocimiento certero de la realidad internacional, sin descuidar lógicamente nuestra propia realidad local. Y a propósito del tema internacional de la crisis que está viviendo actualmente, en principio, Rusia y Ucrania, con las implicaciones entonces que se deriva para el resto del planeta, nos motivamos a hacer una conversación para que Janel Ferreras nos eche gotitas en los ojos sobre qué está pasando realmente entre Rusia y Ucrania, qué consecuencia puede tener para el resto del mundo y si hay algunas soluciones posibles antes de que esto empeore. Buenas noches, Janel. Buenas noches, para Bienvenido. mí es un inmenso placer compartir con ustedes dos profesionales de altísima calidad profesional y sobre todo con un alto compromiso patriótico sobre la comunicación verdadera que se le brinda a la población. Creo que este tipo de espacio es necesario para que la población dominicana pueda ir haciendo un sano juicio sobre la realidad nacional e internacional. Así que le agradezco la invitación. Nosotros agradecidos de poder contar contigo. Janel, sabemos que explotó un conflicto, pero la cosa tiene un origen. Algunos llaman que aparte del origen hay un relato que lo justifica, pero no queremos especular, queremos saber a partir de tu conocimiento qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Mira, para manejar el tema del conflicto Rusia y Ucrania, yo creo que es necesario, brevemente, porque el tiempo en la televisión no es suficiente, dividir este aspecto histórico en tres etapas. Primero el origen, luego la Unión Soviética y luego la realidad en la crisis actual. Yo pienso que para que la gente entienda el génesis de este territorio, hay que decir de que 300 y tantos años después de la muerte de Cristo, hay un faraón, un emperador, que decide mover dentro de su imperio para tener más seguridad y se crea lo que se llama la Nueva Roma, lo que todos conocemos históricamente como Constantinopla. Hay una población que se dedicaba a las navegaciones marítimas y de ríos, que junto con ese proceso de comercialización eran también grandes saqueadores. La historia los recoge como los vikingos. Uno de esos vikingos y varios vikingos utilizan el río Dnieper para hacer un acuerdo de comercialización de pieles, de miel y de esclavos a través del río Dnieper. Entonces, en esa ocasión, uno de los vikingos, Rirps, se materializa dentro de unas tribus eslavas que se encuentran en lo que es la parte norte de Ucrania hoy, que en ese momento no era Ucrania, y mediando bajo el conflicto de las tribus, a él lo seleccionan como príncipe heredero de la tierra. En ese momento él origina una comunidad, lo que llaman Novgorod. Novgorod es el fundador de lo que hoy se conoce como el territorio de lo que es la antigua Unión Soviética y los pueblos de Rusia. Él tiene varios descendientes y uno de ellos, llamado Oleg el Profeta, baja desde Novgorod, invade lo que hoy se conoce como Kiev, porque hay que decir que Kiev, aunque es la capital de Ucrania, es primero que Moscú, en la parte histórica. Y cuando invade la comunidad de Kiev, ahí él origina ese territorio de que la historia recoge como la Rus de Kiev, que son varias tribus finlandeses y eslavos, combinados con una genética de vikingo, y origina ese territorio. Él se da cuenta que dentro de los principales problemas que tienen las tribus es la herencia, la bendita herencia histórica de las tierras, que a través de los años ha tenido tanto conflicto con la población, y él decide dividir en tres principados la Rus de Kiev. El principado de Novgorod queda en manos de uno de los príncipes llamado Vladimir, coincidencialmente como así se llama el presidente actual de Rusia y parecido el presidente de Ucrania, aunque es Volodymyr.
Este invade la Rus de Kiev y automáticamente se hace con el territorio completo. Vladimir, que se hace ya un jerarca en las tierras de la Rus de Kiev, solicita el emperador del imperio bizantino a través de una rebelión de invasiones y le solicita a Vladimir que le envíe tropas. Él le envía tropas y en ese acuerdo de cooperación militar, Vladimir se enamora de la hermana del emperador. Para el emperador darle el visto bueno a Vladimir, le dice, si tú te vas a casar con mi hermana, tienes que convertirte al cristianismo. Y es por eso que Rusia, Ucrania y esos países de la antigua Unión Soviética tienen en la iglesia ortodoxa su mayor fortaleza dentro de la religión. Que hay que decirle que la iglesia ortodoxa y la iglesia apostólica romana se diferencia porque en el momento de que ese imperio ruso empieza a construir iglesias bonitas, poderosas, emblemáticas, en Roma se crea un espacio de celo y dice, pero ¿por qué razón esta iglesia de esa parte de Rusia tiene tanto oro, tiene tantas... y ya no quiere tomarle la línea a la otrora iglesia apostólica romana? De ahí nace la iglesia ortodoxa. Esta es la primera fase del Génesis para que la gente entienda que la genética principal del pueblo de Rusia y del pueblo de Ucrania son la misma genética. Nada se parece más a un ruso que a un ucraniano. Kiev es prácticamente el inicio. Kiev es el inicio, la Rus de Kiev es el inicio. Incluso con el tiempo, ya cientos de años después, es que se origina en esa población lo que hoy se conoce como Moscú, que era Moscovia. Bueno, en la segunda etapa ya todos conocen que el imperio de Rusia se va transitando a través de diferentes zars, que no es más que la palabra César en el latín. Todo el mundo conoce esa parte de la historia. Y cuando llega ya la parte de la revolución, donde los bolcheviques tienen esa revolución efectiva y nace lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, finalmente ese imperio termina con 15 repúblicas. ¿Cuáles eran las dos repúblicas de mayor empuje dentro de la Unión Soviética? Rusia o Ucrania. Eran las dos potencias más importantes de la Unión Soviética. Por eso, cuando cae el muro de Berlín, que termina ya la guerra de esa parte del mundo, la segunda nación con mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, por encima de Estados Unidos, era Ucrania. Y Ucrania hace dentro de su protocolo de entendimiento un acuerdo de decir, yo me voy a desarmar, pero Rusia tiene que garantizarme que nunca jamás volverá a invadir nuestro territorio. Hay un aspecto importante que la gente tiene que saber. A pesar de que Ucrania es uno de los países con mayor cantidad de riqueza natural en el mundo, hay que decir, el 30% de toda la tierra negra del mundo está en Ucrania. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dicen los campesinos en los pueblos que donde hay tierra negra muchas veces ni agua se necesita. Cuando hablamos de tierra negra estamos hablando de tierra productiva. Tierra negra, la tierra negra productiva. La que habla el dominicano. La que habla el dominicano sencillo. Sí, no tierras raras. No, tierra negra de sembrar. Agricultura. Entonces, agricultura. Resulta que por mucho tiempo Ucrania se convirtió en el granero de la Unión Soviética. Es uno de los mayores productores de maíz, de sorgo, de una cantidad de hierro importante. Ahora se establece que es parte de la dinámica de las especulaciones internacionales de que Ucrania tiene un yacimiento de tierras raras por También. encima, exacto, que no ha sido explotada, por encima, porque donde hay mucho hierro y donde hay uranio, posiblemente hay muchas tierras raras. Entonces ya ustedes se imaginan que la principal base sobre la aplicación del 5 y el 6G en el mundo es nada más y nada menos que los metales de tierras raras. Entonces ya ustedes saben la implicación geopolítica y económica que corresponde a Ucrania. Eso es un componente que está en discusión. Ahora bien, en la fase actual, ¿dónde se origina este conflicto que la gente está viendo sobre Rusia y Ucrania? En el 2011, un grupo de lobistas internacionales desde la Unión Europea y Occidente le vendieron la idea al presidente ucraniano de que ellos podían ser una carta de intención a la Unión Europea. Janel, discúlpame, es interesante cómo tú vienes pues haciendo este recuento del conflicto Rusia-Ucrania, muy bien relatado, creo que los amigos televidentes lo entienden perfectamente. Pero ¿quién es Vladimir Zelensky? ¿Quién es ese señor? Mira, el actual presidente de Rusia era o es un actor de televisión, productor de cine y comediante que se hizo famoso
en Ucrania porque él imitaba a los presidentes. Él imitaba, como que yo me pongo aquí a imitar a Luis Abinader. Y dentro del proceso de imitación, lo tomaron en serio, cayó en gracia en la población, porque hay que decir otra cosa, Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Por eso, el país más pobre de Europa es Ucrania, teniendo una riqueza natural que no se corresponde con su realidad. Un país con un ejército, a pesar de que Rusia hoy lo está prácticamente masacrando, tiene un ejército poderoso, con una cantidad de inversión interesante. Es el país donde se construyó el avión más grande del mundo, que acaba de ser destruido por una ojiva rusa. Pero entonces el presidente Volodymyr Zelensky es un joven de 44 años, actor, comediante, presentador de televisión, que se ha tomado en serio la política después de haber elaborado un discurso tomando distancia de los prorrusos y los pro-ucranianos, que en ambas tendencias eran grupos corruptos. Hay que decir que en Ucrania, aparte de la política, hay un índice importante de una oligarquía corrupta que no le ha permitido al Poder Ejecutivo de Ucrania avanzar. Los escándalos de corrupción de Ucrania no son por 200 ni 300 millones de dólares. El último escándalo de corrupción de Ucrania se dice que está por los 5.600 millones de dólares en una sola industria. Entonces, ustedes se imaginan un país de 45, 42 millones de habitantes, donde el 12% del PIB ucraniano se corresponde a las remesas que envían 10 millones de ucranianos que salen al mundo a trabajar. Ellos tienen, por suerte, dentro de sus vecinos muy cercanos, la ayuda inmediata de que van a trabajar temas de construcción, temas de ama de casa, de limpiezas de trenes, de limpieza y aseo de recogida de basura en otros países, como la República Checa, Polonia, Estonia, Lituania. Esos países de la parte del Báltico prácticamente le dan empleo a los ucranianos. Y la realidad es que este conflicto ruso-ucraniano, como le decía hace un momento, llega porque unos lobistas de Occidente le presentan la tesis a la cúpula política de Ucrania de que pueden hacer un tratado de entendimiento, no un acuerdo de la Unión Europea y Ucrania, sino un protocolo de acercamiento. Cuando ese tratado de acercamiento llega, entonces la inteligencia rusa prácticamente bloquea ese acuerdo y el presidente de ese momento se le explota en la mano lo que se le llama el Euromaidán, que fue unas protestas en la capital de Kiev que terminan con la destitución y la renuncia del presidente. Hasta ahí está todo bien. En ese momento, 5 días después de este conflicto, inteligentemente los rusos, que son agresivos en la política internacional, toman la ciudad de Crimea, porque Crimea en principio pertenecía a Rusia. Es uno de los presidentes rusos que le entrega a Ucrania esa península de Crimea, que realmente era de Rusia. Y el presidente se la entrega, ellos hacen un referéndum, toman las principales instituciones y montan un referéndum que la gente dice que es un mamotreto. La referencia dentro del memorándum de entendimiento de Crimea establece que el 94% de la población de Crimea prefería estar anexado a Rusia que a Ucrania. La segunda fase, entonces, la guerra del Donbass, que es donde la comunidad de Logan utiliza la protesta pública para también adherir su territorio a Rusia y no a Ucrania. ¿Cuál es la parte fundamental de esta región del Donbass referente al conflicto actual? Que más del 90% de la gente que vive en el Donbass habla ruso y no ucraniano. Para que la gente entienda, es como que la comunidad de Pedernales, Jimaní y Dajabón, más que español, habla creol. Miren el conflicto que tiene la frontera. Los aspectos de la guerra, si se pueden evitar, claro que sí. Siempre dentro de la política internacional, los acuerdos, los tratados, están ahí contemplados históricamente para poder frenar un ataque de naciones. Sobre todo porque este conflicto del 2022 implica una situación que nunca en la historia se había contemplado. Y es que... ¿Por qué, Janel? Porque el 40% de las armas atómicas están en manos de rusos. Entonces, la gente tiene que entender, la cantidad
de ataque atómico que se llevó a Hiroshima y Nagasaki fue de 20 kilotones. Una sola ojiva de Rusia tiene 200. ¿Cuánta? 200 kilotones. Lo que terminó en la Segunda Guerra Mundial con la explosión de Hiroshima y Nagasaki se contempla en 20 kilotones. Una sola ojiva nuclear de Rusia a través de un misil intercontinental balístico que puede llegar desde Rusia a la ciudad de Nueva York tiene 200 kilotones. No estamos jugando ya, ¿no? Entonces no están jugando y yo creo que en Occidente, como yo he visto personas de muy mal gusto, sobre todo con acceso a la comunicación informal y de estas redes sociales, hacer memes y jocosidades referentes a un tema tan delicado, tan serio, yo pienso que lo que hace falta en el mundo es buscar un consenso colectivo que nos lleve a la paz, sobre todo en esta región tan importante. Entonces, escúchame, Junior, porque la verdad que es interesante esta conversación con Janel Ferrera, pero tenemos que irnos a la pausa, con tu permiso, Janel. Señores, conversamos con Janel Ferrera, diplomático, político, catedrático, universitario. La verdad que interesante esta secuencia, la forma que explica la historia Rusia, Ucrania, cómo nace el conflicto y cuál sería el desenlace. Pero vamos a la pausa para luego continuar con esta interesante entrevista. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación histórico-actual sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania con Janel Ferrera. Evidentemente que muchas veces los ciudadanos somos víctimas de los intereses mediáticos y a veces, sin proponérnoslo, es más, sin conocer la génesis del problema, por el hecho de que hay un rubito de un lado y del otro lado otro rubio, siempre nos alineamos con lo que supuestamente son buenos o lo que supuestamente siempre se han vendido como bueno. Y no analizamos y entendemos entonces que el contrario es el malo. Evidentemente que aquí no se trata de una lucha entre buenos y malos, según mi opinión, que hay todos unos intereses geopolíticos y económicos que son los que están tejiendo, ¿verdad?, los hilos de este conflicto. Quiero que profundice en eso porque la idea de este programa cada día es contribuir con los niveles de entendimiento de la problemática social y cuando podemos, local e internacional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se origina la Sociedad de Naciones, posteriormente las Naciones Unidas, lo que contemplaban dentro del esquema mundial era la interconexión económica de los países para que usted que va a fabricar este traje haga los botones, usted hace el hilo y yo hago la tela. Esta economía interconectada, al día de hoy, ningún país en el mundo por sí solo puede mantenerse. No importa, ni siquiera Estados Unidos, que es la gran potencia mundial, ni China, que es la zona franca del mundo. China puede armar los trajes, pero el hilo lo hace Indonesia, la tela la hace Hickey Freeman en Nueva York, o sea, la mano de obra la pone los morenitos de Villamella. El mundo está interconectado. Este conflicto de Rusia a Ucrania tiene elementos interesantes sobre la economía mundial, porque Rusia, por ejemplo, que le vende el 40 al 45% de todo el gas natural que consume Europa. ¿Por dónde pasa? Pasa por Ucrania. Y ahora, porque Ucrania durante mucho tiempo fue un gran aliado de Rusia. Lo que pasa es que Ucrania también fue dominado por el germen de la corrupción pública y privada. Y por eso ese desarrollo económico, ¿tú sabes cuánto le pagaba Rusia anualmente a Ucrania por el uso de su territorio, por la venta de ese gas natural? $2.000 millones, pero también le pagaba un porcentaje interesante por la utilización de la península de Crimea que le da dentro del Mar Negro su principal base militar. Y por eso la zona estratégica de Estambul, que es la que comunica a través de un canal directo, el Mar Negro con el Mar Mediterráneo que da salida al Atlántico. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? La gente está hablando de conflictos, de bloqueos económicos. Rusia no vive sin Europa, pero Europa no vive sin Rusia. ¿Por qué razón? El tema del trópico, cuando tú utilizas
el término en la República Dominicana, tú dices, bueno, yo voy a dormir esta noche sin aire acondicionado. No hay problema, el clima de nosotros es un clima especial. Aquí no hay un frío que te mate ni un calor que te ahogue. Usted puede pasar la noche. Pero en Europa no se puede vivir sin calefacción. No hay manera para que los países del Báltico, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Suecia, puedan vivir sin calefacción. Y esa calefacción, hay algunos países europeos que el 100% de su producción, de esa producción energética, la suministra Rusia. Entonces, estamos hablando de un tema de geopolítica, de seguridad, que está contemplado porque en el caso de Rusia, cuando Rusia dice, ven acá, yo no puedo permitir que Ucrania forme parte de la alianza de la OTAN, porque automáticamente forma parte de la OTAN. Dentro del Tratado del Atlántico Norte establece que en ese territorio, no solamente que no lo pueden tocar, que en ese territorio se pueden colocar 50 ojivas nucleares de Estados Unidos, que forma parte de la OTAN. ¿Por qué razón Estados Unidos le tiene un bloqueo permanente a Cuba hasta la fecha? ¿Cuál es el génesis? O que Rusia quiso colocar misiles en La Habana. Cuando Rusia quiere colocar misiles en el territorio de Cuba, a 10.000 millas ¿a qué tiempo están los misiles de Miami? Están prácticamente en segundos. Entonces estamos hablando de un tema geopolítico, económico y sobre todo de seguridad mundial. Porque en la parte donde se encuentra Ucrania, históricamente, es muy parecido Ucrania a Afganistán. Son regiones que conectan continentes del comercio mundial. Por esa parte de Ucrania, del Mar Negro, de la parte de Estambul, del imperio, volviendo atrás, del imperio bizantino, Constantinopla, se conectaba el comercio de Europa y el comercio de Asia. Las especies que producían los chinos y los asiáticos y el comercio, el oro, la plata que producían entonces en Europa. En la actualidad, yo pienso en la pregunta que todos debemos hacernos, ¿qué va a hacer Occidente y qué va a hacer República Dominicana ante este conflicto? Yo veo gente opinando referente al tema de Rusia-Ucrania. Lo que la República Dominicana tiene que hacer, el primer componente después de un llamado de guerra, históricamente, cuando un general llama a guerra, lo primero que hace es, después de alistar su ejército, es pasar revista a su sistema alimenticio, al abastecimiento. Incluso antes de la toma de decisión de cualquier conflicto bélico, búsquenlo en la historia. Lo primero que hace el jefe de la tropa es pasar balance, qué cantidad de trigo tengo, qué cantidad de maíz tengo, qué cantidad de agua tengo, abastecimiento que le permita que durante un conflicto bélico usted pueda pasar 1, 2, 3, hasta 4 años garantizando la seguridad alimenticia. Con la menor escasez posible. Con la menor escasez posible. La República Dominicana tiene un problema serio. Nosotros tenemos geográficamente un país colocado, como dice aquel poema, en una región envidiable donde los vientos del norte siempre van a chocar con los vientos de la montaña y van a producir agua en la cordillera central. Tenemos tierras altamente productivas. Tenemos vecinos que no tienen esas facultades climatológicas, ni geográficas, ni mucho menos sistemas modernos de agricultura como nosotros tenemos. Es verdad que no estamos a nivel de Estados Unidos, pero estamos muy lejos de Haití. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana? Hacer un programa rápido de siembra de productos de ciclo corto, amparado en el Valle de Constanza, de Jarabacoa y de Ocoa, en otras regiones como Ocoa, y producir una cantidad inmensa de productos de ciclo corto para vendérselo a Haití, Cuba, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, todas las islas del Caribe. Y consumo local, hermano. Y abastecer el mercado local, que nos va a dar a nosotros una garantía de que la canasta familiar podrá mantenerse equilibrada dentro de los commodities internacionales. Más ingresos, Anel. Y más ingresos a la mano. El problema de la mano de obra en la línea de producción es que de cada producto, de cada 100 pesos que genera un producto, 10 pesos van al que lo siembra, 60 pesos van al que lo hace el intermedio y 40 al que lo vende. Anel, a propósito, yo no sé, en su discurso, bueno, de rendición de cuentas, no, de proyección del presente año, el presidente habló del tema agrícola. ¿Tú recuerdas? Sí, el presidente al final de su discurso elaboró un plan para efectivamente, no es elegante uno adjudicarse algunas ideas cuando un presidente de la República lo hace. Sin embargo, humildemente tengo que decir que tengo 2 años con la teoría.
Desde que inició la pandemia, la gente decía, bueno, pero la pandemia eso es en China. Date cuenta como un microorganismo en China, en una comunidad apartada de China, ese mismo organismo le dio a un morenito de Villamella en el Batey 4. Porque el mundo está interconectado. Ahora lo que le conviene a todos es hacer un programa efectivo, masivo, de siembra de plátano, siembra de arroz, siembra de repollo, siembra de molondrones, de berenjenas, y hacer un programa efectivo. Aquí hay mucha tierra haciendo nada. Si usted transita en los campos de la República Dominicana, y esto no es política ni tiene que ver con sistemas políticos, esto tiene que ver con una visión a largo plazo del sistema colectivo de la República Dominicana. Ponernos de acuerdo para poner a producir la tierra y que la República Dominicana, en un conflicto bélico o no en un conflicto bélico, podamos ser el almacén alimenticio del Caribe. Janel, y en lo que se desarrolla ese plan de producción, que es volver al origen, volver al campo. Volver a la génesis. Para que sea la esencia, el impulso de nuestro desarrollo económico, es el campo, eso es lo que está planteando. En lo que eso llega, ante la galopante alza de los artículos de primera necesidad, ¿crees tú que puede hacer algo el gobierno más allá de focalizar algunas ayudas en los sectores más bajos de la sociedad? Lo mismo que se benefician de los programas sociales. Como mercadólogo, la fijación de precios de un producto se establece a través de commodities internacionales y commodities internos. Si yo fabrico un producto que tengo que comprar en el exterior algunas cosas, lo más probable es que con el aumento del flete del barco, el pago de aduana y los productos que se compran en el exterior, el producto suba. Aquí nadie está asumiendo el alza. Todo el mundo se le está tirando al consumidor final. Históricamente ha sido así. El comportamiento es ese. Ahora, yo tengo que ser responsable. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Una sugerencia. Es implementar mecanismos inteligentes a través del Ministerio de Agricultura que le permita modificar el sistema de importación y exportación referente a la canasta familiar. Primero. Segundo, fortalecer los mecanismos para la especulación del comercio a través de los organismos que tenemos, como Procompetencia, Proconsumidor, porque la realidad es que sumado a esa alza de los productos de primera necesidad, hay un factor externo que realmente existe, como es el conflicto, la tensión, la pandemia, el mundo se cerró. Y segundo, aquí hay empresarios que no tienen paz con nadie, que lo único que quieren es ganar. Y yo veo cómo en medio de la pandemia, mientras el pueblo se está quejando de los productos de primera necesidad, aquí hay supermercados que han abierto 4 sucursales, aquí hay clínicas que han abierto 3 sucursales, aquí hay centros educativos que han abierto 6, y se supone que si la crisis es para mí como consumidor final, la crisis debe ser para usted también como cabeza. Aquí tenemos que entrar, y es mi recomendación, en un proceso de flotabilidad económica que nos permita juntos transitar este periodo difícil de la humanidad y después entrar a lo que Fidel Castro hablaba del capitalismo salvaje. Bueno, gracias Janel Ferreira por esta interesante conversación sobre la situación Rusia-Ucrania y sobre todo esos consejos que nos diste al final del programa con relación a lo que yo siempre he soñado, una República Dominicana productiva, ser el granero del Caribe, pero lamentablemente no logramos entender esa realidad. Algún día será. Bueno, señores, conversamos con Janel Ferreira, político, diplomático, catedrático, universitario. La verdad que es interesante el planteamiento y sobre todo esa trayectoria histórica que hace del conflicto Rusia-Ucrania. Esperamos que haya sido de su agrado y su entendimiento. A ustedes gracias por la sintonía de este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.